Seguramente han escuchado nombres que nos hielan la sangre, ¿no? Casos de violencia extrema, como los de Luis Alfredo Garavito o Rafael Uribe Noguera, que han sacudido a Colombia y al mundo entero. Y claro, esto nos genera mucho miedo, pero también nos deja con una pregunta gigante. ¿Qué pasa por la cabeza de los agresores que cometen estos actos? Y bueno, frente a esto surgen dos preguntas clave. Primero, ¿qué nos dicen la psicología y la neurociencia sobre este tipo de agresor? Y quizás la más importante, ¿qué podemos hacer para que no haya más víctimas? Justo de eso vamos a hablar. Y ojo, el objetivo no es para nada caer en el morbo o el sensacionalismo. Al contrario, se trata de usar la ciencia pero explicada de forma sencilla para que podamos entender de verdad este fenómeno y sobre todo para que tengamos herramientas que nos ayuden a protegernos como comunidad. Muy bien, vamos a decodificar la psicopatía yendo más allá de todos los mitos que la rodean. Para empezar, y esto es súper importante, tenemos que entender qué es la psicopatía desde un punto de vista clínico, porque, seamos honestos, a menudo se usa mal la palabra. Y no es un sinónimo de estar loco ni tiene que ver con cualquier trastorno mental. Es algo mucho, mucho más específico. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de psicopatía? Pensemos en un patrón de personalidad. Es una combinación de varias cosas. Por un lado, un encanto superficial que puede ser muy convincente, pero por debajo hay manipulación, una falta total de empatía y de remordimiento y una tendencia a violar las normas y los derechos de los demás una y otra vez. Y aquí viene un punto clave. No todas las personas con estos rasgos terminan siendo asesinos en serie, para nada. Pero sí es cierto que muchos de los agresores más peligrosos muestran estas características de una forma muy, muy marcada. Ahora, hablemos de mitos versus realidades, porque aquí hay muchas ideas equivocadas. Por ejemplo, el mito de que las personas con trastornos mentales son peligrosas. ¡Falso! La inmensa mayoría no lo son, y de hecho, suelen ser más víctimas que agresores. Otro mito, que se les puede reconocer por su apariencia, que tienen cara de malos. Pues no. Muchos son carismáticos, parecen totalmente normales e incluso pueden ser muy exitosos. Y uno más, que solo actúan por impulso. A ver, a veces sí, pero los casos más graves, esos suelen implicar una planificación muy cuidadosa. Esto es fundamental para no estigmatizar y entender que la psicopatía es una cosa muy particular. Ok, ahora vamos a meternos en un terreno fascinante, la neurociencia. ¿Qué pasa dentro del cerebro? Los estudios nos están mostrando algo increíble, que hay diferencias funcionales, o sea, en cómo trabaja el cerebro de las personas con rasgos psicopáticos. Es como si tuvieran un cerebro sin frenos para la empatía. Y esto no es ciencia ficción, ¿eh? Son hallazgos que se pueden medir. Para entenderlo, fijémonos en tres áreas clave del cerebro. Primero, la amígdala. Pensemos en ella como nuestra alarma interna. Es la que se enciende con el miedo y cuando vemos que alguien más está sufriendo. Luego está la corteza prefrontal. Esta es como el director ejecutivo del cerebro, la que nos ayuda a controlar los impulsos y a tomar decisiones morales, a pensar, ¿debería hacer esto? Y finalmente las regiones límbicas, que son, digamos, el centro de procesamiento de las emociones y la empatía. Y miren, este gráfico lo deja clarísimo. En una persona con una respuesta típica, cuando ve a alguien sufrir, estas áreas del cerebro se iluminan. Hay mucha actividad. Pero en una persona con rasgos psicopáticos, la actividad es bajísima. Es como si el cerebro no reaccionara. A nivel neuronal, es casi como si el dolor de los demás simplemente no les importara, no se registrara con la misma fuerza. Pero ojo, y esto es súper importante aclararlo. Una imagen del cerebro, una neuroimagen, es solo una pieza del rompecabezas. No es un escáner mágico de la maldad que nos dice quién es psicópata y quién no. El diagnóstico es un proceso clínico muy complejo que solo pueden hacer profesionales y que tome en cuenta muchísimos factores, no solo una foto del cerebro. Ok, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Estas personas nacen así o se hacen? ¿Es algo genético o es por la crianza? Bueno, la ciencia hoy nos dice que la respuesta no es una o la otra, es una combinación de las dos. ¿Una mezcla compleja de factores de riesgo? Pensemos que hay dos grandes grupos de factores. Por un lado, una predisposición biológica, ciertas características de temperamento, la genética o una baja respuesta al miedo desde que son pequeños. Y por otro lado, están los factores ambientales,
Una crianza con poco afecto, sin supervisión, sin límites claros, o crecer en un entorno donde la violencia o la crueldad son normales. Cuando estas dos cosas se juntan, bueno, el riesgo de que se desarrollen estos rasgos se dispara. Y esto nos lleva a un punto clave para la prevención. A veces, en ciertos niños o adolescentes, se pueden ver señales tempranas, lo que los expertos llaman rasgos insensibles y crueles. Y aquí hay que ser muy claros, esto no es una sentencia de por vida, para nada. Es una señal de alerta, un foco rojo que nos dice que ese niño o adolescente está en un grupo de alto riesgo y que necesita ayuda urgente, intervención, terapia y sobre todo adultos que le pongan límites con afecto y le den un buen ejemplo. Muy bien, ya entendimos un poco el qué y el por qué. Ahora vamos a lo más importante de todo. ¿Qué podemos hacer? Las herramientas para la prevención. Porque aunque no podamos entrar y cambiar el cerebro de nadie, lo que sí podemos hacer, y es muy poderoso, es cambiar los entornos para cerrarles el espacio a los agresores. Empecemos por la familia, que es la primera línea de defensa. Primero, construir confianza. Crear un ambiente donde los niños sientan que pueden hablar de lo que sea, sin miedo a que los juzguen. Segundo, enseñarles sobre límites y su cuerpo, que entiendan que tienen derecho a decir no, incluso a un adulto. Tercero, supervisar. Saber con quiénes se relacionan, tanto en persona como en Internet. Y cuarto, estar muy atentos a las alertas. Si hay un cambio de conducta raro, un miedo repentino, hay que tomarlo en serio. Ahora, la escuela, un lugar clave. ¿Qué se puede hacer ahí? Primero, implementar educación emocional. Enseñar empatía, cómo resolver conflictos sin violencia, es básico. Segundo, tener políticas anti-bullying que de verdad se apliquen. Nada de minimizar la agresión o culpar a las víctimas. Tercero, capacitar a los maestros y al personal para que sepan identificar señales de crueldad extrema o falta de remordimiento. Y cuarto, crear canales de confianza para que los estudiantes se atrevan a reportar si algo malo está pasando. Y claro, esto no se acaba en la escuela. Pasa también en el trabajo. Una cultura donde lo único que importan son los resultados, cueste lo que cueste, puede ser el caldo de cultivo perfecto para líderes abusivos y manipuladores. Por eso es vital construir una cultura ética, donde se premie el respeto, tener protocolos claros contra el acoso, formar a los líderes para que detecten estas conductas y, sobre todo, un mensaje que venga desde arriba. Ningún talento o cargo justifica el maltrato. Punto. Ok, ahora vamos a pasar del conocimiento a la acción más directa. ¿Qué hacer si tenemos una sospecha sobre alguien? ¿O qué pasa si una persona se da cuenta de que es víctima de manipulación o abuso? Si el comportamiento de una persona nos inquieta de verdad, hay algunas reglas de oro. Primero, no ignorarlo. No pensar, estoy exagerando. La intuición es poderosa. Segundo, hablarlo. Comentar esa preocupación con alguien de confianza. Tercero, buscar orientación profesional. Un psicólogo, un trabajador social, alguien que sepa del tema. Y la más importante, si hay un niño o niña en riesgo, denunciar no es una opción, es un deber. Es un acto de protección. Al final, creo que la idea más importante es esta. Entender todo esto no es para vivir con más miedo, es todo lo contrario. Es para tener más y mejores herramientas. Porque prevenir la violencia es en el fondo un acto de amor y de cuidado colectivo. Es algo que nos toca a todos. Y con eso nos queda una última reflexión. Después de revisar todo esto, la pregunta es para cada quien. ¿Qué acción concreta de prevención, por chiquita que parezca, se puede empezar a fortalecer hoy mismo? Ya sea en la familia, en la escuela, en la comunidad o en el trabajo. Porque el conocimiento es poder, sí, pero solo se convierte en protección real cuando lo ponemos en acción.